amén. Ahí en tu lugar, puedes tomar tu lugar. Saluda a unos 2 o 3 y diles qué bueno que estás aquí el día de hoy. Gracias al Señor. Damos gracias a Dios. Pedimos su comprensión el día de hoy. Todavía no ha podido quedar la luz, así que por eso estamos oscuras. Pero primeramente Dios, esta semana ya queda la luz y ya vamos a todos vernos mejor. Pero si ven así oscuro es por tema de que tuvimos un corto la semana antepasada, entonces por eso vamos a tener ahorita el tema de la luz. Así que, bueno, damos gracias a Dios en esta hora, gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy, iglesia, les pido sus oraciones. Muchos ya no me van a ver al final casi mucho, lo que pasa es que el día de hoy tengo que salir a la Ciudad de México, tengo que ir a predicar a una iglesia, así que me esperan allá a las 4 de la tarde, entonces por acá voy a salir como rayo. Entonces, si ya no los veo, reciban un abrazo de mi parte todos. Saben que les amo y les bendigo a todos siempre que los puedo ver y los puedo abrazar. Amén, así que muy bien, iglesia. Vamos a tomar tiempo para la escritura del día de hoy. ¿Y cuántos saben, iglesia, que la palabra del Señor nos enseña que todo tiene su tiempo, todo tiene su ahora? Yo siempre les he dicho que si Dios nuestro Señor tardó 6 días en hacer los cielos y la tierra, no es porque Dios no tuviera el poder para hacerlo en un solo día. Dios nuestro Señor dispuso de 6 días para hacer los cielos y la tierra porque Él quiso darle su tiempo a todo. Él quiso darle su tiempo adecuado para la creación de cada una de las cosas. Por eso, iglesia, cuando tú estás pasando por una necesidad, cuando estás pasando por una situación, déjame decirte algo, estás viviendo el tiempo asignado de Dios nuestro Señor. Hay veces que nos desesperamos porque no estamos viendo respuesta alguna de nuestro Padre Celestial. Pero déjame decirte algo, si Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, dándole su tiempo a cada cosa, Dios también le va a dar su tiempo a cada área de tu vida. Y te lo vuelvo a repetir, no es que Dios no tenga el poder para hacerlo en un solo momento. Claro que Dios tiene el poder porque Él es todopoderoso. El detalle aquí es que Dios toma su tiempo para cada una de las áreas de nuestra vida. Y debemos entender eso, iglesia, que llegará el momento donde llegará el 7º día, que es el día del reposo del Señor. Es el reposo de tu vida. Déjame decirte esto, el Señor tratará con tu vida ciertas áreas durante ciertos días, pero cuando llegue el reposo del Señor, llegará a su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que en esta hora, en base a esta palabra, yo te quiero hablar acerca de la luz admirable. Han escuchado hablar de la luz admirable. Y algo que nosotros vemos en la Escritura, y yo quiero que me acompañen por favor, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y cuando ya lo tenga, me da usted un fuerte amén, un ya lo tengo, o como usted guste decirme para que podamos proseguir. Primera de Pedro 2, 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es la luz, iglesia? La luz admirable es Jesucristo. La luz admirable es la esencia de Dios mismo para con los hombres y para con la humanidad. Algo que debemos entender, iglesia, y no sé si tú lo has visto cuando lees Génesis. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 que Dios creó la luz y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero algo tan hermoso y algo que muchos no se dan cuenta es que el sol y las lumbreras, o las lumbreras del día y de la noche, fueron creadas hasta el 4.º día. A ver qué pasó ahí. Si las lumbreras
el sol y la luna fueron creadas hasta el cuarto día, ¿qué alumbraba o qué era la luz que se creó o que se vio desde un principio? La luz admirable es Jesucristo mismo en su esencia y en su poder y en su gloria. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, el apóstol Juan hace una exégesis de Génesis capítulo 1. ¿Y cuál es ese exégesis que Juan hace? Que cuando dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del verso 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, la palabra hablada, la palabra de acción, la luz admirable, es Jesucristo, iglesia, es Jesucristo. Por eso, iglesia, el apóstol Juan nos enseña en Juan capítulo 1 sobre el verbo encarnado, sobre la luz que venía y se hacía carne, esa luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero dice el apóstol Juan, mas a todos aquellos que le recibieron y los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Iglesia, ¿de dónde nos llamó Dios nuestro Señor? De las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que el Señor nos ha llamado de las tinieblas y del pecado a vivir una vida que portemos la luz de Jesús. Les vuelvo a repetir algo, nosotros no somos la luz, ustedes no son la luz. El apóstol Juan lo dice también en el Evangelio de Juan, yo tampoco era la luz, tampoco éramos el Mesías, nosotros fuimos llamados para dar testimonio de la luz. Nosotros somos llamados a dar testimonio de la luz, somos portadores de la luz, mas no somos la luz. La única luz verdadera que alumbra a todo hombre es Jesucristo. Y debemos entender eso, que nosotros como portadores de su luz, portadores de su presencia, tenemos que aprender a cuidar ciertas áreas de nuestra vida para que podamos ser dignos de llevar esa luz verdadera en nuestras vidas. La luz, iglesia, en lo físico, sirve para poder esclarecer o para poder hacer ver algo que no vemos, algo oculto, o para poder ver el camino en donde vamos nosotros. Tan solo ahorita, por ejemplo, tenemos el tema de la luz, nos sentimos un poquito más lampareados. Pero cuando hay luz, es tan importante porque a través de la luz nosotros podemos observar, podemos hacer, trabajar y podemos hacer muchas cosas. Por eso, iglesia, en nuestra vida, nosotros vamos a poder realizar áreas de nuestra vida con mejor claridad si la luz que es Jesucristo nos alumbra nuestro camino. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. El mejor testimonio no es el que el mundo diga qué gran cristiano eres, sino que el mejor testimonio es que puedan decir a través de tu vida qué grande es el Dios al que sirves. ¿Escucharon bien? No es lo mismo que vengan y te digan qué buen cristiano eres o qué buena persona eres, a que vengan y te digan por los actos que vives, que te digan, oye, ¿quién es el Dios al que sirves? Yo quiero servirle también, yo quiero conocer al Dios al que tú conoces, yo quiero también conocer al Dios que tú predicas, yo también quiero vivir y sentir al Dios que tú vives todos los días. Ese es el mejor testimonio, porque el testimonio, iglesia, no se trata de fábulas, no se trata del testimonio de la persona, se trata de Cristo Jesús, de su palabra y de lo que Él ha hecho en nosotros. De ese es el verdadero testimonio. De eso se tratan las buenas nuevas. El evangelio, que significan buenas nuevas, significan buenas noticias de parte de Jesús para nuestra vida. No se tratan buenas nuevas de lo que tú puedes darme o de lo que yo te puedo dar. Las buenas nuevas es de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de que tenemos salvación gracias a su muerte y su resurrección y tenemos vida en abundancia. Por eso Jesús debe brillar a través de nosotros, iglesia, a través de nuestros actos y a través, iglesia, de nuestras palabras. Debemos cuidar que siempre nuestro Señor Jesús se lleve la gloria. Si hablamos,
hablamos para Jesús o hablamos de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Somos llamados, iglesia, a reflejar la luz de Jesús, la gracia, su gracia en nuestra vida. Yo te quiero decir algo el día de hoy. Tú eres lo que eres gracias a Dios, gracias a Jesús. Tenemos lo que tenemos gracias, es por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Dice la Escritura en Jeremías y en Lamentaciones que por la multitud de sus misericordias no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana. Él hace resplandecer el sol sobre buenos y malos y tenemos que aprender eso, iglesia. Debemos aprender a que nosotros debemos reflejar a Jesucristo a través de nosotros. Cuando te ven a ti, ¿quién ven? ¿A quién ven? Como pastor, ¿a quién te ven? ¿Ven a un simple pastor que predica la palabra o ven a Jesús a través de tu vida? Y para eso tenemos que cuidar ciertas áreas de nuestra vida, ciertas áreas importantes que nos van a seguir adelante y que nos van a ayudar para que podamos nosotros reflejar la luz de Jesús en nuestra vida, o sea, su presencia. Número 1, lo que debemos cuidar en nuestra vida es la humildad. ¿Qué debemos cuidar, iglesia? La humildad. Escuchen bien, iglesia, la humildad no es pensar menos de uno. Eso es algo que se nos ha enseñado. Que el humilde es aquel que se sobaja con palabras y dice, es que soy humilde, es que soy malo, es que soy esto. Eso no es ser humilde. El humilde es aquel que piensa menos en sí mismo y piensa más en los demás, creyendo y sabiendo que todo lo que tiene proviene de Dios y que sin Él nada es en esta tierra. Ese es el humilde. El salmista lo dice de la siguiente manera. ¿Cómo lo dice? Oh Dios, ¿a quién tengo en el cielo sino solo a ti? Porque fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Y es cierto. En Juan capítulo 3, verso 30, acompáñenme por favor, habla el apóstol sobre una palabra poderosa. Y estas palabras salen de la boca de Juan el Bautista. Y vean lo que dice Juan el Bautista, el mensajero, la voz que clama al desierto, preparar el camino para el Señor. Vean lo que dice él mismo. Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Que Él crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Necesitamos nosotros menguar para que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que Panchito, Blanquita, Tomás empiecen a ser menos para que Jesús sea más en ellos. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, preferimos crecer más nosotros y dejar a Jesús en una esquina, dejar a Jesús afuera de nuestra casa, afuera de nuestro hogar, y preferimos nosotros crecer como personas? Iglesia, te lo vuelvo a repetir, no importa qué tan lejos llegues tú mismo, tarde o temprano te encontrarás a tope con Jesús y Jesús te dirá, no puedes avanzar más sin mí. Porque la Escritura dice de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que la humildad no es debilidad, iglesia. La humildad no es inseguridad. Ni mucho menos, iglesia, la humildad es una falta de valor. La humildad no es sobajarse. Una persona puede tener dones, autoridad, conocimiento y talentos, pero entiende que es un regalo de Dios y los usa para servir y no para exaltarse. ¿Escucharon bien? Los dones que el Espíritu Santo te ha dado, iglesia, el Espíritu Santo no te ha dado dones para que entres a una plataforma y seas famoso. El Espíritu Santo no te ha dado dones para que sobresalga tu nombre. El Espíritu Santo no te ha dado unos dones de sanidad para que hagas campañas donde sobresalga más tu nombre y no el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no te ha dado dones para que tú te enriquezcas con el poder sobrenatural del Espíritu Santo.
Él no te ha dado esos dones para eso. El Espíritu Santo te ha dado dones para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que el Padre sea exaltado y para que el Espíritu Santo sea reconocido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Cuando Jesús dice a sus discípulos, les conviene que me vaya. Yo siempre me he volado la cabeza y yo le he dicho al Padre, le he dicho a Jesús, Jesús amado mío, ¿por qué dices en el Evangelio de Juan que nos convenía que te fueras? Porque Jesús les dice así a sus discípulos, les conviene que me vaya. Porque si no fuese así, no vendría el Espíritu Santo a ustedes. Y es tan poderoso eso. ¿Cuánto nos gustaría tener a Jesús físicamente acá? Aunque lo tenemos en espíritu, así como Jesús vino en carne, imagínense tenerlo acá. Pero cuando Él dice, les conviene que me vaya, está diciendo que el Espíritu de verdad nos consolaría y nos daría todo lo que necesitáramos. Qué poderoso es esto, iglesia. Miren, iglesia, Dios, el Espíritu Santo, Él no ve edades. Y eso es lo que yo te quiero decir el día de hoy. Muchas veces nosotros ponemos pretextos para ciertas áreas de nuestra vida. Si somos muy ancianos o si somos muy jóvenes o si somos muy niños, ponemos el pretexto de la edad. Hay veces que ponemos el pretexto del talento. Es que yo no tengo ese talento, pastor. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros predicamos la palabra, no nos basamos en el talento o en el intelecto de la persona. Nos basamos en que el Espíritu Santo nos usa en nuestras vidas. Si ustedes me dijeran, pastor, usted su talento es predicar, yo les diría que no. Yo soy malísimo para hablar en público, malísimo. Si se tratara de exponer una tarea de matemáticas o exponer una idea propia, empiezo a tartamudear, empiezo a decir cosas que ni son. Empiezo a mover los pies, empiezo a moverme así. Me empieza a faltar el intelecto. Ahora muchos me dicen, pero pastor, ¿cómo es que se para acá y predica? ¿Saben por qué? Porque aquí abajo, aquí olvido mi intelecto. Aquí digo, aquí no vale mi intelecto, aquí no vale mi talento. Aquí lo único que vale es la presencia de Jesús mismo a través de mi vida. ¿Y saben lo que hago? Cada vez que me paro ahí abajo, antes de subir, le digo, Espíritu Santo, sé tú el que hable y no yo. Que hable tu verdad, que hable tu palabra, y el que se vea y el que crezca es tu Hijo Jesucristo y no yo. Así le hablo al Padre, así le hablo al Espíritu Santo. Pero a veces vamos contra la corriente, iglesia. En lo físico, jamás le vas a ganar a la corriente de un río impetuoso. Por más que quieras nadar contra corriente, el río va a ser más fuerte que tú. Vas a terminar yéndote, vas a terminar siendo arrastrado por la corriente. ¿Cuántos han ido a la playa y se han enfrentado a las olas fuertes? Por más que te pongas firme, el mar termina aventándote hasta allá. Y eso que estás hasta apenas al principio del mar. Ahora imagínate las personas que caen a mar abierto en plena tormenta. No somos capaces de vencer, iglesia, en lo natural a esas corrientes. Ahora te pregunto algo. ¿Por qué crees que vas a poderle ganar al río de su espíritu? Muchos piensan que nadando contra corriente, contra el espíritu, van a ganarle y no va a ser así. Cuando el Espíritu Santo te empiece a inundar de su presencia, no vas a poder escapar de su presencia. No vas a poder escapar de él. Aunque quieras nadar contra corriente, te vas a cansar, pero vas a terminar siendo arrastrado por su presencia. A veces a mí me dicen, pastor, es que yo no predico porque a mí no se me quedan los versículos. Es que yo estudio la palabra y no se me quedan los versículos, se me olvida. Y yo siempre les digo, no me diga eso. Porque Jesús le dice a sus discípulos las siguientes palabras. Cuando los aprendan o los lleven a los concilios, el Espíritu Santo de verdad les recordará todas las cosas que ustedes necesitan saber. No teman por lo que han de hablar, porque Él hablará por ustedes. Jesús no dijo, no teman, van a memorizar toda la Biblia o todos los profetas y lo van a decir de memoria. ¿Lo dijo así Jesús? Jesús dijo, no teman porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes.
Entonces, cada vez que una persona me dice, pastor, es que no se me quedan los versículos, ¿cómo voy a predicar? Yo le digo, qué bueno que no se te quedan los versículos. Porque eso significa que entonces el poder del Espíritu Santo se va a manifestar más en tu vida. Porque el que va a recordar los versículos no va a ser tu mente ni tu corazón, va a ser el Espíritu Santo mismo a través de ti. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Pero eso, iglesia, se logra con una comunión constante con Él. Todos los días tener una comunión con Él, no contristarlo, no apagar el fuego del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dejarnos llevar por Él. Cuando yo estoy acá me olvido de mi intelecto, me olvido de los versículos que me sé, me olvido de qué tan bueno soy para recordar. Cuando estoy acá, dejo que el Espíritu Santo hable a través de mí, fluya a través de mí, porque sé que si el Espíritu Santo habla, Él no va a hablar mentira. Yo sí puedo hablar mentira, yo me puedo equivocar, pero si yo dejo que Él hable a través de mi vida, entonces yo sé que no se va a equivocar lo que yo hable. Por eso es bien importante decirle, Espíritu Santo, úsame, lléname, glorifícate a través de mi vida. Y para esto, iglesia, hay una parábola sobre la humildad que yo te quiero leer el día de hoy, que espero que puedas encontrarla. Vamos al libro de Jueces, capítulo 9, verso 7 al verso 15. Jueces, capítulo 9, versículo 7 al versículo 15. ¿Qué dice la escritura? Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto de alegría a Dios y los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y ven lo que dice. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué dice la escritura sobre esto? Es tan poderosa esta enseñanza. Es tan poderosa esta parábola. Miren, la zarza es considerada un árbol que no da sombra y que muy poco da fruto. Y de los árboles que andaban buscando rey sobre ese bosque, ¿quién fue el único que decidió aceptar el puesto de gobierno? La zarza. ¿Saben por qué, iglesia? Porque muchas veces los que más desean un punto de autoridad son los que menos están preparados para llevarlo. Y muchas veces los que menos dan fruto son los que más quieren enseñorearse de la gente. El olivo, la higuera y la vid estaban ocupados dando fruto. Por eso no les interesaba el puesto, no les interesaba el renombre. Mas la zarza que no tenía fruto, esa sí buscaba la posición y buscaba el poder. ¿Cuántos hombres hoy en día se levantan, iglesia, sin fruto? Y muchos dirán, pero pastor, tienen mucho fruto porque tienen gente, multitudes que les siguen. Eso no es fruto. El verdadero fruto es el fruto que da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso, ustedes ven a zarzas levantándose sobre una multitud, pero están carentes de fruto. Cuando tratas con ellos son personas pedantes, son personas groseras, son personas soberbias, orgullosas, llenas de codicia.
porque no tienen fruto. Cuando el hombre quiere brillar, puede convertirse en una zarza, iglesia. Y cuando busca dar fruto, cuando un hombre busca dar fruto, deja que Dios se lleve la gloria absoluta. Así que, ¿qué hay que cuidar? La humildad. Cuida la humildad. Cuiden lo que ustedes son. Ustedes lo que son gracias a Jesús. No gracias a su talento, a cómo predican, a cómo hablan, qué bonito oran. Ustedes son lo que son gracias al Espíritu Santo que gobierna sus vidas y los usa. Esos son. Número 2, para poder nosotros ser portadores de su gloria, necesitamos cuidar del testimonio en privado. ¿De qué debemos cuidar? De nuestra relación con Dios en lo secreto. Muchos de nosotros, iglesia, si queremos ser una luz que alumbre en el altar, primero tenemos que ser una luz que alumbre en nuestra familia, una luz que alumbre en nuestro matrimonio, una luz que alumbre a nuestros hijos, una luz que alumbre en nuestro trabajo. Primero tenemos que alumbrar en nuestra familia para poder alumbrarle a otros. Muchas veces nosotros, iglesia, somos llamados a dar esa luz de Jesús, pero muchas veces esa luz en nuestra vida no se ha reflejado. Así que yo te quiero decir en esta hora, iglesia, cuida tu vida devocional, tu vida privada, tu vida personal. Jesús nuestro Señor lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, ¿ya lo tenemos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como dice, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Recuerden esto, iglesia. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia y por fe. Pero las buenas obras son el resultado de una persona que ha sido salva. Las buenas obras no traen la salvación, pero sí son la respuesta a una persona salva, la consecuencia a una persona salva. Porque una persona que ha sido salva, ha creído en su nombre, ha dejado todo atrás y vive una vida conforme Jesús le agrada. Así que debemos cuidar nuestra vida privada, nuestra vida personal. Número 3, iglesia, debemos cuidar también en nuestra vida nuestras relaciones. ¿Qué debemos cuidar? Nuestras relaciones. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 33. 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Vamos a leer 4 citas, así que vamos a buscarlas. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, debemos cuidar nuestras relaciones, nuestras palabras, con quién nos juntamos. Para los que les gusta el mundial, yo estaba viendo un video. Una de las naciones más disciplinadas, juntamente con la de Japón, son Corea del Sur. Corea del Sur son una de las naciones más disciplinadas. ¿Y qué creen? Ahorita con los mexicanos se dejaron corromper de una manera tremenda. Ahí ves a los coreanos del sur bailando, besándose con mujeres, tomando. Hay varias noticias donde han encontrado coreanos del sur allá en Guadalajara tirados en las calles. ¿Cómo es posible que una nación con cierta disciplina caiga ante una nación con malas costumbres? Pues así pasa. No importa qué tan disciplinado seas,
si te juntas con alguien de malas costumbres vas a ser arrasado. Y es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar la luz de Jesús si no cuidamos con quién nos juntamos, si no cuidamos con quién hablamos, si no cuidamos con quién hacemos las cosas? Debemos, iglesia, saber con quién juntarnos. Porque si tú quieres ser necio, júntate con los necios. Si quieres ser sabio, júntate con los sabios. Si tú eres sabio y te juntas con un necio, cuidado. Porque es más fácil que se te pegue a ti la necedad a que tú le pegues la sabiduría a esa persona. Si tú te juntas con una persona con malas costumbres, si tú eres disciplinado, cuidado. Porque es más fácil que tú vayas y seas arrasado por esa persona. Si no, pregúntenle a esa persona fitness, disciplinada, que no come azúcar, que no come nada de eso, y está rodeado de gente que trae las donitas, que trae la coca, que trae los tacos, que trae todo, te empiezan a ver mal. Y tú no vas a comer, y tú no lo vas a hacer, y tal vez un día no cedas, 2 días tampoco, pero a lo mejor al cuarto día puedes empezar a ceder de a poquitos. Bueno, pues una coquita no pasa nada. Bueno, pues normalmente no tomo, pues una donita, y así sucesivamente. No, pues una copita y no pasa nada. Cuando menos te das cuenta, el disciplinado termina siendo indisciplinado por culpa de las malas costumbres de otras personas. Las personas que no reflejan la luz de Jesús en nuestra vida es también porque se han dejado llevar más por el mundo que por lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 1, verso 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo dice bienaventurado? ¿Qué significa la palabra bienaventurado, iglesia? Doblemente bendecido. Tú eres doblemente bendecido si no te dejas guiar por los consejos del malo, por los consejos del necio. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, verso 20? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los lobos se juntan con los lobos, los corderitos con los corderos, cada quien con su propia especie. Y siempre van a querer jalar o siempre van a querer hacer suyo a una persona haciéndolo a su modo y a su manera. Tengan cuidado. Si ustedes quieren ser la luz de Jesús, tienen que ser como Jesús nuestro Señor lo hizo. Proverbios 27, 17, ¿qué dice la Escritura? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Iglesia, cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Cuida de hablar ante lo corrupto o hablar mejor, déjaselo a Dios y deja que Dios haga la obra. En los tiempos de Jesús, recordemos que había 2 sumos sacerdotes. Y muchos dicen en la historia, ¿recuerdan cuál era el requisito para ser sumo sacerdote? Ser del linaje de Aarón directo. El sumo sacerdote que era linaje directo de Aarón, ¿saben quién era? Anás. Anás era el sumo sacerdote legítimo sobre Israel, pero Roma llegó a tomar posesión de Jerusalén e impuso a su propio sumo sacerdote, y Anás dijo, bueno, pues de que sea alguien externo, mejor que sea mi yerno. Y el sumo sacerdote que estaba en actividad en ese entonces, ¿saben quién era? Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Él no era de la descendencia directa de Aarón, mas era levita. Sí era levita, pero no era de la descendencia directa de Aarón. Un sumo sacerdote corrupto. Un sumo sacerdote que se dejaba llevar por los impuestos de Roma sobre el templo. Por eso Jesús se enojó cuando vio a los mercaderes del templo tener cierta ganancia, porque la codicia, la ganancia deshonesta entró al templo de una manera poderosa. Tanto que Jesús se molestó que el celo por su casa que le consumía empezó a aventar todas las mesas. Les pregunto algo, aunque Caifás era un hombre
corrupto y no era el legítimo sumo sacerdote, te pregunto algo, cuando Jesús fue aprendido y llevado con él, ¿Jesús le profirió alguna maldición? Jesús le dijo, tú qué me hablas y tú qué me dices si tú eres corrupto y tú no eres de la descendencia de Aarón. Le pudo haber dicho eso, pero no se lo dijo. ¿Saben por qué? Porque debemos ser mansos como corderos, iglesia, pero astutos como serpientes. Jesús habló hasta que Caifás le dijo, te infiero, te digo en el nombre de nuestro Dios que hables. Y fue cuando Jesús habló y hasta eso habló con respeto. Tú lo has dicho. Yo no lo he dicho, tú lo dices. Yo soy el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre venir en su gloria y todo ojo le verá. Pero ¿qué pasó ahí, iglesia? Jesús nos enseña la reacción que debemos tener nosotros para con la gente. Una reacción humilde. Porque aunque Jesús sabía lo que era, porque Jesús sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que no tenía que rebajarse en la carne, sino que vivir en el Espíritu. Es importante, iglesia, seguir el consejo de las personas sabias. Por eso hablamos de la sabiduría, hablamos de la forma de hablar. Para esto, iglesia, yo quiero enseñarles una historia en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6. Esta historia es de Roboam. ¿Algunos se acuerdan de Roboam? Roboam era nada y menos que el hijo de Salomón, del rey Salomón. Muchos saben, y los que han leído la Biblia, saben que en ese tiempo el pueblo de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. Pero ¿saben por qué pasó eso? Eso pasó porque, no por una guerra. Eso no pasó porque los enemigos se levantaron o porque hubo una guerra de Persia. ¿Saben por qué pasó eso? ¿Por qué vino la división? Porque un hombre, un jovencito que se volvió rey, no quiso aceptar el consejo de los ancianos. ¿Qué poderoso es esto? Vamos a leerlo. 12:6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Verso 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y le pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre puso sobre nosotros? Verso 10. Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué vemos acá, iglesia? Roboam era un rey que no le gustaba servir al pueblo. Él dijo, yo soy rey, tú me sirves a mí. Yo soy rey, tú te aguantas. Yo soy rey, yo establezco. Yo soy rey, se hace lo que yo diga. Entonces, él en ese pensamiento dijo, pues le voy a pedir consejo a los ancianos. Y los ancianos, como en el consejo del gladiador, le dijo, gánate al pueblo. Gánate al pueblo. Si tú te ganas al pueblo, si tú le sirves al pueblo, el pueblo te va a servir para siempre. Pero a él no le pareció eso porque dijo, pues me voy a ver débil. ¿Cómo? Pues voy con los jóvenes. Y con sus allegados le dicen los jóvenes, no, ¿qué te pasa? Tú eres el rey. Es más, si se llegaron a quejar contigo, diles que si tu padre fue duro, tú vas a ser más duro. Y si tu padre les puso yugo, tú los vas a someter y ellos se tienen que aguantar, porque tú eres el rey. ¿Saben qué hizo Roboam? Les hizo caso a los jóvenes. Y el pueblo, ¿saben qué pasó? No le pareció y se dividió. Por eso de un lado se fue 2 tribus y del otro lado se fueron
las otras 10 tribus. 10 tribus, iglesia, escúchenme bien, 10 tribus que no eran de Judá y de Benjamín, se fueron de ahí. 10 tribus dijeron, no queremos al rey del linaje de David. No queremos a un rey de la casa de David porque nos ha hecho esto. Queremos a un rey tal. Y ellos hicieron de su nación, hicieron de su capital Samaria. Y levantaron a un rey. Y Judá dijo, no, pues nosotros le somos leales a David, vamos a estar con él, la tribu más pequeña también, y se quedó el reino del norte ahí. ¿Por qué sucedió eso? Porque un hombre no supo escuchar los consejos de una persona mayor. Jóvenes, escuchen los consejos de sus padres, porque ellos ya vivieron lo que ustedes están viviendo ahora. Jóvenes, escuchen el consejo de sus abuelos, porque los abuelos ya vivieron más que sus padres. Y jóvenes, escuchen a sus pastores, porque ellos velan por ustedes en oración. Ellos no quieren manipularlos, ellos quieren darles un buen consejo. Yo sé que vienen de iglesias donde los han manipulado enormemente, donde quieren manipular sus vidas y quieren ejercer dominio y señoreamiento sobre ustedes. Pero acá no va a ser así. Acá el consejo viene de la palabra y lo que queremos es que no te corrompas por malas conversaciones, por malas costumbres. Es necesario que escuches, iglesia, el consejo de tus pastores, de los ancianos. No escuches el consejo con los que creciste, porque tú no sabes si que con ellos que creciste tal vez guarden el mismo rencor o la misma debilidad que tú traes. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Y para terminar, algo que también tenemos que aprender a cuidar en nuestra vida es el aprender a perdonar. Si queremos nosotros reflejar la luz de Cristo a través de nuestra vida, tenemos que ser hombres y mujeres que sepan perdonar. Jesús en la cruz, con todo lo que le hicieron, fue capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Ya lo tenemos, dice de la siguiente manera. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicidencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Debemos perdonar, iglesia. Miren, yo les tengo una palabra poderosa el día de hoy. Por el tiempo ya no les puedo hablar más acerca de esto, pero les quiero decir algo. En el libro de Génesis, José es vendido por sus propios hermanos. Llenos de la envidia, planeaban matar a José y lo echaron sobre una cisterna. Y todo lo echaron a la cisterna porque Rubén, el hermano mayor, les dijo, no se manchen la mano con la sangre de nuestro hermano, es nuestra sangre. No hagan eso. Échenlo a la cisterna y veamos qué podemos hacer. Rubén fue a hacer unas cosas y iban pasando una compañía de ismaelitas y se les prendió el foco a los hermanos y dijeron, vendámoslo. Lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Y dice la palabra del Señor que cuando José se volvió gobernador de Egipto y los encuentra a sus hermanos ni siquiera lo reconocieron, ni siquiera supieron que era José. Pasan muchas cosas, pero a lo que yo quiero llegar es que cuando José se revela a sus hermanos, José les concede su perdón y les dice, les perdono. Pero algo bien poderoso, iglesia. Y yo te quiero decir esto el día de hoy. En Génesis capítulo 45, verso 9, pueden leerlo en casa, José le dice a sus hermanos,
vayan con mi padre y díganle que vivo. Qué poderosa es esta palabra, iglesia, y te voy a decir por qué. ¿Quiénes le dijeron a Jacob, su padre, que estaba muerto José? Sus hermanos. Y José le está diciendo a sus hermanos, vayan y digan que vivo. ¿Saben cuál es la palabra que te quiero dar el día de hoy? Muchas veces las personas que dijeron que estabas muerto, las mismas personas que te maldijeron, las mismas personas que dijeron que ya no vivías, son las mismas personas que irán a decir que estás vivo. Son las mismas personas que dirán cosas buenas de ti después. Y esas mismas personas el día de mañana ni te van a reconocer. ¿Saben por qué? Porque no fue José, no fue el poder de José, no fue su intelecto. ¿Saben qué fue lo que lo sacó de ahí? El Espíritu Santo, Dios a través de la interpretación de sueños, un don que no fue hecho para que él se vanagloriara, sino un don para que él pudiera salir de ahí. Los dones, iglesia, que el Espíritu Santo te ha dado, te van a ayudar a salir de tu cárcel. No importa cuánto tiempo hayas estado en tu cárcel, esos dones te van a sacar de ahí. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, no es tu capacidad para salir de la cárcel, es mi poder el que te puede sacar de ahí. Y los mismos que dijeron que estabas muerto, van a ir a decir que estás vivo. ¿Saben cuál es el mayor problema y el peor error que pueda cometer el enemigo? Dejar vivo a alguien. Cuando el enemigo iba e irrumpía un lugar, se aseguraba de matar a todos. ¿Saben por qué? Porque sabían que si cometían el error de dejar a uno vivo, ese podía levantarse después y ser el de la rebelión o el que les diera victoria a su batalla. Lo vemos en la escritura. Faraón mandó a matar a todos los niños, pero dejó vivo a uno y vivió en su propia casa. Y ese mismo fue el que liberó a Israel. Herodes mandó a matar a todos los niños, pero dejó a uno vivo, que fue a Egipto y regresó, el Salvador de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Muchos de ustedes los dejaron vivos, los trataron de matar con sus palabras, trataron de matar sus sueños, sus ministerios, sus áreas. ¿Y saben cuál fue el peor error del enemigo? Dejarlos vivos aquí, porque aunque están heridos, aunque vienen cojos, aunque vienen mancos, aunque vienen ciegos, tuertos, siguen vivos. Y el Espíritu Santo te va a demostrar lo que puede hacer con una persona viva todavía. El Espíritu Santo no ve edades, iglesia. El Espíritu Santo no viene y dice, ay, es que ya es muy anciano, es que ya es muy viejo, no, es que es muy joven. No, el Espíritu Santo dice, yo puedo hacer grandes cosas con niños, adolescentes, jóvenes, ancianas, grandes. El Espíritu Santo no ve edades, el Espíritu Santo ve corazones dispuestos. Él ve eso. Y para terminar, la madurez espiritual se evidencia cuando tienes el poder de herir a quien te hirió, pero en vez de eso eliges bendecirlo y perdonarlo. Qué poderoso es esto. Los mismos que te vendieron algún día van a regresar contigo y tú vas a ser el que les dé de comer. ¿Y saben dónde se va a ver tu madurez? En lo que hizo José. Vengan ustedes con toda su familia, porque de aquí no van a morir de hambre. Cuando sus hermanos le dicen, José, perdónanos por todo el mal que te hicimos, ¿saben qué les dice José? José les dice, no teman, porque todo el mal que ustedes quisieron hacerme, Dios lo convirtió para bien. Así que no teman, iglesia. Seamos portadores de la presencia, de la luz admirable que Jesús es. A través de su presencia nosotros vamos a reflejar a los que lo necesitan. A través de la humildad, a través de nuestras buenas palabras, a través de nuestras buenas relaciones y a través de saber perdonar. Porque cuando aprendemos a perdonar, iglesia, somos libres de todo. Las enfermedades más grandes de la historia son causadas por la amargura, por el rencor y por la falta de perdón. El cáncer,
los huesos, la artritis, la osteoporosis, la diabetes, el hígado, el colon. Todo eso se daña por culpa de las emociones guardadas que no aprendemos a soltar, a perdonar. Debemos tener cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que somos, gracias a la gloria de Dios, gracias a Dios, somos lo que somos? Así que en esta hora yo quiero que te pongas de pie y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu vida y yo quiero pedirte que ahí en tu lugar le digas, yo quiero ser portador de la gloria del Señor. Yo quiero ser portador de su presencia. Yo quiero ser portador, yo quiero ser un instrumento vivo en el nombre de Jesucristo. Así que ahí en tu lugar, yo quiero que levantes tus manos y puedas escuchar este canto. Cierra tus ojos y escucha este canto, que yo creo que este canto te va a bendecir en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas las redes sociales, les despedimos. Que brille la luz de Jesús a través de su vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, vamos a decirle en esta hora. Perdido yo, me encontraste a mí.